Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición. Realmente yo encuentro que el estudiar la palabra es una gran bendición. Yo recuerdo que mientras que me preparaba para el seminario, siempre yo trataba de animarme y cerrar mi mente y decir, ¿cómo será aquel grupo de personas que Dios traiga a este rebaño y poder estudiar la palabra con ellos? Para mí realmente es una gran bendición. Yo creo que todavía sigo soñando esa realidad. Así que verlos domingo tras domingo y juntos abrir la palabra de Dios es una gran bendición que yo tengo, y que mi deseo principal una vez domingo tras domingo es, y cualquiera que se pare detrás de este púlpito, es ese: queremos estudiar la palabra juntos. Así que es una gran bendición continuar con el corazón del Evangelio. Y esta semana nos encontrábamos en casa viendo una película con nuestra hija y casi no sabíamos si faltaba mucho la película, pero veíamos la hora y teníamos que alisar la piscina para dormir. Pero lo que hice fue pausar la película. Me di cuenta que faltaban más de 50 minutos o algo así. Dije, no, mejor es pausarla, vamos a alistarla y mañana la continuaremos. Y la continuamos, la terminamos. Bueno, algo así fue lo que yo hice la semana pasada con nuestro estudio de los versículos del 8 al 10. Pausamos la película de los versículos del 8 al 10 y hoy vamos a continuar la película, y es este argumento del apóstol Pablo diciendo el por qué él es un siervo de Cristo y no un siervo de los hombres, por qué él le teme a Cristo, le sirve a Cristo, y por qué él no es un siervo de los hombres temiendo a los hombres. Así que déjame tratar de, antes de ponerle play a la película, a los que no pudieron estar con nosotros la semana pasada, déjame tratar de recordarte qué fue lo que vimos la semana pasada. Pablo lo que hace nuevamente es, ya lo hemos visto, parece que está repitiéndose, pero eso argumento cada vez más agarrando más fuerza. Lo que Pablo hace es defender que su oficio apostólico, él lo hace no porque él quiera defenderse a sí mismo. Pablo no está buscando el levantar el nombre del apóstol Pablo, sino que lo que él hace es defender el Evangelio de Cristo. Pablo lo que está haciendo nuevamente es, él está tratando de hacer es, yo quiero que reconozcan que mi defensa de mi oficio apostólico en realidad es defensa del Evangelio contra falsas enseñanzas que están desviando a la gente, haciéndolas que se esclavicen a enseñanzas falsas. Entonces Pablo nuevamente defiende el verdadero Evangelio, no por él, pero porque es su llamado para preservar el verdadero Evangelio, que es el Evangelio de Cristo. Así que lo que vamos a hacer es continuar hoy, versículos del 11 al 17, para ver cómo Pablo continúa esta lógica e idea de que yo soy siervo de Cristo y no de hombre. Así que fíjate lo que dice el versículo 11 al 17. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Dice el versículo 11, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Versículo 14. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero, vamos a ver este gran pero, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien a revelar a su Hijo en mí,
para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Así que lo que vamos a ver hoy es 3 verdades en cuanto a estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que vamos a ver es la fuente del Evangelio. ¿Cuál es la fuente del Evangelio? ¿Quién es la fuente del Evangelio? Lo segundo que vamos a ver es la vida antes del Evangelio. Entonces Pablo primero aclara la fuente del Evangelio, después él dice la vida antes del Evangelio, para después vamos a ver lo que es una vida después del Evangelio. La fuente del Evangelio, una vida antes del Evangelio y una vida después del Evangelio. Entonces comencemos con lo primero, que es cuál es la fuente del Evangelio. Pero antes, déjenme contarles una historia, o es una historia real, de una persona que se le acercó al gran reformador Martín Lutero, un miembro de su iglesia, se acerca a él y le dice lo siguiente: pastor, ¿por qué nos predica el Evangelio semana tras semana? Eso fue hace mucho tiempo, no pasó acá. Pero pastor, ¿por qué nos predica el Evangelio semana tras semana? Y fíjate lo que Martín Lutero le responde: porque semana tras semana lo olvidas. Porque semana tras semana lo olvidas. ¿Sabes? Quizás a lo largo de esta serie de libros de Gálatas, de la carta de Gálatas, y nuestra serie El corazón del Evangelio, yo creo que va a llegar ese momento donde tú y yo nos vamos a preguntar, tú me vas a preguntar a mí la misma pregunta: pastor, ¿por qué debemos semana tras semana, no solo en esta serie, pero en toda nuestra vida juntos como iglesia de Gracia sobre Gracia, predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos hacerlo y por qué mencionar tanto esta palabra y esta obra de Cristo? Nuevamente respondo de la misma manera que Martín Lutero, pero ahora me agrego ahí yo: porque tanto a ti como a mí se nos olvida por qué somos salvos. Se nos olvida por qué somos salvos. Quizás no se te olvide que eres un creyente o un cristiano. Quizás eso no se te olvide, pero créeme, a mí me ha pasado, que yo soy el único, pero sí me ha pasado muchas veces que se me olvida lo maravilloso y glorioso que es esta gran verdad, es que tú estás reconciliado con el Dios Santo. Se nos olvida diariamente, no que soy un creyente o un cristiano, pero se me olvida lo glorioso que es tener una relación con Dios, se me olvida lo glorioso que es ser perdonado por Dios, amado por Dios, justificado por Dios, y créeme que se me olvida muchas veces que soy sostenido por Dios y para Dios. Por tanto, el Evangelio no es simplemente aquella respuesta que tú hiciste a ese llamado hace 30 años, 10 años, 1 año. El Evangelio es las buenas noticias que tú y yo necesitamos a diario. ¿Pero por qué? Porque se nos olvida el milagro que Dios hizo en la persona de Cristo para llamarte hija e hijo, para perdonarte, para amarte. Por lo tanto, se nos olvida precisamente esto. Se nos olvida que todo esto, ¿sabes qué es? Es una oportunidad que tenemos por gracia de disfrutar completamente a Dios, no por lo que tú hiciste o puedes hacer, pero es una oportunidad comprada por Cristo para diariamente disfrutar de Cristo, por Cristo y para Cristo. Es una oportunidad que tenemos todos los días para deleitarnos en amar a Dios, en conocerlo a Él. Y Pablo, precisamente, ese es su afán, ese es su énfasis en toda la carta. Se te olvida y cuando vienen falsas enseñanzas, se te olvida cuando vienen enseñanzas que son muy similares y tú quizás no tienes un filtro bien fuerte, y quizás muchos de nosotros andamos como esa nevera que dice cambia el filtro hace tiempo y siga tomando agua y no importa. Pero el Evangelio es el filtro para toda enseñanza. Y si tú no sabes qué es el Evangelio, nuevamente van a venir diferentes tipos de agua y tú sigues bebiendo, porque se te ha olvidado que solo hay un filtro, que solo hay una fuente segura que tú y yo necesitamos, y es la plena seguridad que esa fuente segura no eres tú, no soy yo, no es ni siquiera el apóstol Pablo, es precisamente Cristo. Y eso es lo que Pablo dice: yo soy un siervo de Cristo. Yo soy un siervo de Cristo que proclama de Cristo y vivo para Cristo, porque esa es mi fuente segura de todo lo que yo tengo. Es precisamente esta fuerte y segura fuente que no es según el hombre, ni es dado por hombres, ni es enseñado por hombres. Así que déjame tratar de explicar estas 3 maneras que el apóstol Pablo dice. La fuente del Evangelio no es el hombre, es Cristo.
Pero la fuente del Evangelio no es ni siquiera según el hombre, no es ni siquiera dado por el hombre, ni enseñado por el hombre. Así que tratemos de entender lo que el apóstol Pablo quiere decir con estas tres maneras de qué es la fuente del Evangelio y qué no es la fuente del Evangelio. Entonces comencemos con la primera, que Pablo dice ahí que no fue esto según el hombre. En el versículo 12, cuando él dice: quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Yo no sé, pero cuando yo estaba preparándome, me regresó de una vez al versículo 1. En mi mente, cuando Pablo dice: el Evangelio que me fue dado a mí no es según el hombre. Y Pablo comienza el versículo 1, en el capítulo 1, diciendo: Pablo, apóstol, no según hombres, o no dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Entonces Pablo otra vez dice: mira, la fuente del Evangelio es la misma fuente de mi llamado. Mi llamado apostólico no fue puesto por otro hombre. Mi llamado apostólico, al servicio apostólico, que solamente para esos apóstoles del antiguo, de la iglesia primitiva, esos apóstoles no fueron puestos por otros hombres, pero fueron puestos por Cristo mismo. Si mi llamado a ser apóstol vino por Cristo mismo, mi llamado salvífico, es decir, mi llamado a salvación, vino solamente por Cristo. No es según el hombre, no es el contenido del Evangelio, no es lo que el hombre o la mujer pueden hacer para acercarse a Dios ni para recibir salvación de Dios. La fuente del Evangelio, el contenido del Evangelio no es tampoco algo que tú y yo podemos planear, algo que tú y yo podemos crear o pensar o originar para nos venir delante de Dios. El Evangelio no se trata de las buenas noticias que yo puedo hacer para llegar al buen Dios. El Evangelio no se trata de lo que yo puedo planear o crear en mi mente para poder saber cómo yo llego a este Dios perfecto y santo. Pablo dice: no es según el hombre. El Evangelio que yo tengo no es según el hombre. Ahora, ¿sabes qué pasa? La razón por la que muchas veces o rechazamos el Evangelio cuando no éramos creyentes, o quizás tú estás aquí y no eres creyente, o la razón por la que la humanidad rechaza inmediatamente en su corazón la idea del Evangelio, se debe porque el Evangelio precisamente muestra que quien está en el trono, como acabamos de cantar, no es ningún hombre. Quien está en el trono verdadero es la persona de Dios. Él es el único capaz de sentarse en aquel trono. El Evangelio lo que hace es destruir en nuestro corazón esa torre babilónica que todos hacemos en nuestro corazón. Esa torre babilónica que hacemos en nuestro corazón cuando nos decimos lo siguiente: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Esta historia de la torre en Babilonia o de Babilonia en Génesis 11 es la realidad de todo ser humano. Ellos querían crear una cúspide, una torre bien alta para llegar a Dios. Es lo mismo que pasa con el corazón humano. ¿Qué puedo yo hacer para llegar a Dios? ¿Qué puedo hacer para que un nombre mío sea conocido? De lo que hace el Evangelio es destruir esa falsa idea que tú puedes construir algo para llegar a donde Dios. Porque entre más tú construyes, más cuenta te vas a dar que nunca vas a llegar a donde un Dios que es completamente santo y perfecto. Por eso mismo es que el orgullo de nuestro corazón es puesto a un lado, porque muchas veces creemos poder decirle a Dios: Dios, en esta te equivocaste. Cuando le decimos a las personas que solo hay un camino, que solo hay una verdad, que solo es Cristo y nada más, el corazón humano dice: no, no me gusta eso. No me gusta eso. A mí no me gusta ese Dios. A mí no me gusta ese Dios del Antiguo Testamento que es santo y tiene que castigar el pecado. No, ese Dios a mí no me gusta. Entonces, en nuestro propio orgullo le decimos a Dios: ¿sabes qué? Tú te equivocaste en eso. ¿Sabes qué? Si yo hubiese sido tú, hubiese hecho esto. Yo hubiera tenido mejor este plan. Entonces, lo que hace el Evangelio, según Pablo, no es según el hombre. El Evangelio no se trata de lo que nosotros estamos de acuerdo. El Evangelio se trata del plan soberano de Dios, el cual nosotros tenemos que abrazar, y lo abrazamos con gracia. No es según el hombre, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, la fuente del Evangelio no es según el hombre. Pero fíjate esto, tampoco es dado por el hombre. No es conforme a lo que nosotros podemos pensar que sería mejor el Evangelio, porque otra vez hay muchas versiones que pueden decir que ese es el Evangelio, el cual se conforma más a mi propio ideal, pero no es según el hombre. Y si un Evangelio que tú escuchas y no haga esto a tu corazón, créeme,
que lo que estás escuchando es un evangelio según el hombre. Cuando no hay algo que Dios haga aquí que transforme tu corazón y más bien te adapte a tus ideales, es un evangelio según el hombre y no según Dios. Pero también dice Pablo, no simplemente no según el hombre, sino que el evangelio que yo predico no tampoco es dado por el hombre, es decir, no es un regalo del hombre, no es planeado por el hombre y mucho menos es ejecutado por el hombre. Nosotros no planeamos el evangelio y mucho menos somos capaces de ejecutar el evangelio. No podemos decir, esto es lo mejor, déjame llevarlo a cabo. Por más que intentemos hacer cosas y para llegar a Dios, el evangelio dice, es imposible que tú hagas algo con el cual con eso mismo tú puedas llegar a Dios. Ahora, déjame dar un ejemplo de lo que es un evangelio según el hombre versus el evangelio de Cristo. ¿Cómo se ve eso en el corazón de una persona? Si yo tengo un evangelio según un hombre o según Cristo. ¿Cómo yo distingo estas dos? Bueno, déjame ir a Lucas para que tú veas lo que Cristo mismo dice. En Lucas capítulo 18, eso es lo que Cristo dice en el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí, no según el hombre dice, es decir, según el hombre, oraba para sí de esta manera. Yo creo que es un evangelio según el hombre. Dios, te doy gracias. Y tú puedes decir, bueno, está hablando dando gracias a Dios. Entonces, ¿cómo es tan sutil la mentira del falso evangelio? Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Por qué tú no eres como los demás hombres? ¿Cuáles hombres? Estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Y aquí viene algo que yo no quiero que pierdas de vista. Yo. Eso es muy importante. Porque lo que supuestamente a él lo distingue de los demás es lo que él hace. Yo, un evangelio según el hombre, yo ayuno 2 veces por semana. Esas son cosas buenas. ¿Viste? Esas son cosas buenas. Que cualquiera pensaría que yo estaba haciendo, bravo, estás ayunando 2 veces por semana, tremendo hombre. Doy el diezmo de todo lo que gano. Y aquí viene este contraste. Pero el recaudador de impuestos, de pie también, pero fíjate esto, y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, un pecador o pecador. Y aquí viene la implicación de Cristo, la enseñanza de Cristo. Os digo que este, es decir, el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, es decir, declarado justo delante de Dios, por algo que él haya hecho, no, por su confesión que era un pecador delante de un Dios santo. Y fíjate lo que dice, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces, nuevamente, la humildad debe ser en cada creyente verdadero una distinción, una marca que te diferencie de lo demás, que tú al mirarte a ti mismo no digas, yo hago esto, por lo tanto puedo estar bien delante de Dios. Yo hago esto, por lo tanto Dios me debe bendición. Yo hago esto, cuando el evangelio se trata de lo que Cristo hizo. Por lo tanto, nuestra dependencia debe ser a diario de Él, dejando todo intento, que es muy fácil diariamente construir nuestra justicia o aceptación delante de Dios en base a lo que yo hago y no lo que Cristo hizo y hace y hará por mí. Esta es entonces una gran diferencia entre lo que es un evangelio según el hombre versus un evangelio de Cristo. Es que la fuente de toda justicia y salvación es solamente Cristo. Pero el tercero, Pablo dice, no simplemente que no es según el hombre, tampoco es un regalo del hombre el evangelio, pero tampoco es enseñado por hombres. Este es uno de los versículos más malinterpretados, porque muchas veces decimos, si ven, nadie me tiene que enseñar a mí. Yo lo que veo ahí lo veo y simplemente no hay nadie que me tenga que guiar. Yo no tengo que seguir también la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia no comenzó en 2019, hace 2000 años que hay de iglesia. Hay muchos que dicen, mira, no es enseñado según el hombre, por lo tanto yo enseño lo que yo quiera enseñar porque Dios me lo reveló a mí.
Pues no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo quiere decir aquí no es que no hayan pastores, líderes, maestros o discípulos que se enseñen mutuamente. ¿Sabes por qué? Porque si Pablo dice que no debe ser enseñado el Evangelio, está contradiciendo lo que Cristo hizo y nos dijo en el gran Mateo 28, cuando dice la gran comisión: la tarea es hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo 28, versículos 19 al 20, pero en breves palabras es eso. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que no tiene que ser enseñado, porque entonces no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo domingo tras domingo. No es eso lo que Pablo está diciendo, pero yo sí creo que lo que Pablo tiene en mente es 1 Corintios, déjame ir brevemente allá, 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31, para que tú veas qué es lo que Pablo tiene en mente cuando él dice que no es enseñado por hombres. Es lo que él dice acá en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 26 en adelante. Él dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, contraste, ¿qué? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo Dios hizo esa obra de salvación en nosotros? Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios y que con su sabiduría pueden llegar a Dios. No. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a todo aquel que se cree muy fuerte delante de Dios. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, escucha esto, para anular lo que podríamos decir, lo que se cree que es. Él dice: esto no es así, esto es así. Y fíjate lo que dice en el versículo 29: para que nadie se jacte delante de Dios como aquel fariseo que vimos, sino, o más bien, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo, es decir, todo esto es posible por alguien más, no tú, no yo, pero por alguien más que se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. ¿Para qué todo esto? Él, haciendo referencia a Jeremías, dice: para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. O, citando más a Jeremías, el que se gloríe en esto, que conoce a Dios. Este es entonces para Pablo lo que yo creo que le está diciendo aquí finalmente, es que nadie, absolutamente nadie, puede conocer a Dios a menos de que Dios mismo se revele a él. Nadie puede ir y tratar de estudiar, tengas un PhD, un PhD, un doctorado, una maestría, una licenciatura, sea lo que sea. Tú puedes llegar a estudiar todo lo que tú quieras estudiar. No es que Dios esté en contra de los estudios, pero para una persona poder ver la belleza de Cristo, la gloria de Cristo, la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de un Salvador, es un milagro que Dios hace. Es un milagro de Dios revelar su plan divino para entonces ver esta gloria de Dios. Y es precisamente lo que Pablo hace en el versículo 12, cuando él dice que lo recibí no del hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿quién le reveló el Evangelio a Pablo? ¿Fue él? No, fue Cristo. Dios le reveló a su Hijo. Fue Dios mismo quien le mostró a Pablo a Cristo, o Dios mismo fue quien le mostró a Pablo Cristo. ¿Cómo fue esto? ¿Te acuerdas cuando comenzamos? Yo le llevé a Hechos, cuando se conoce el gran testimonio del apóstol Pablo, cuando Dios lo salva a él va camino a Damasco y se encuentra con un gran Salvador, soberano Dios, que no le dice: perdón Pablo, te voy a interrumpir un momento de tus planes de ir a destruir a la iglesia. No, él lo detiene, lo tira de su caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es el soberano Salvador. Y de una vez le da un mandato: no, si quieres, yo creo que sería mejor, no sé si tú piensas que es lo más sabio, no, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Hechos 9, de 4 al 6. Entonces, en camino a Damasco, lo que hace Dios, Pablo va camino a Damasco, y por la soberanía de Dios y la gracia de Dios, en camino a Damasco, él encuentra por la gracia de Dios aquel que dice ser el camino,
la verdad y la vida, y es este Cristo. El camino a destruir, por la gracia de Dios, es salvado por Cristo. Entonces, lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo dice que la fuente entonces segura de salvación verdadera, de revelación verdadera del plan de Dios, solamente se debe a que Dios mismo le ha placido revelarnos el plan suyo eterno de salvación. Solamente Cristo es aquel que nos ha salvado, como lo vamos a ver en el versículo 16. Entonces, déjame hacerte esta pregunta. ¿A quién le atribuyes tu salvación? Diariamente. No hace 2 años atrás, cuando tú dijiste quiero a Cristo, ¿a quién tú le atribuyes tu salvación? ¿Cómo tú sabes que puedes estar delante de este Dios santo, amoroso, poderoso, glorioso? No solamente en la gloria venidera, sino hoy. ¿Cómo y a quién tú le agradeces? Bueno, a Dios más lo que yo puedo hacer, o yo más Dios, o simplemente vamos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo y decir, toda respuesta es Cristo, porque precisamente mi respuesta al Evangelio es una respuesta y no la raíz o la causa de mi salvación. Yo respondí por obra milagrosa de Dios. Déjame darte un ejemplo que, tratando de pensar, las situaciones son a veces, pero voy a tratar de ilustrar de la siguiente manera. Imagínate que tú estás en un bosque completamente perdido, hazte cuenta que son las 8 de la noche, todo oscuro. Tú, si acaso alcanzas a verte las palmas de tu mano, no hay nada, tú estás bien perdido y tú dices, ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este lugar? Entonces tú estás tratando de ver cómo hago para salir, no sé dónde estoy, y de repente tú logras calmarte a ti mismo y dices, ok, ¿dónde voy a mirar para poder salir de este lugar? Y de repente tú alcanzas a ver que hay una pequeña luz por allá y tú dices, ¿será que es eso una luz? Yo veo algo allá que ilumina, no sé. Entonces vas caminando despacio, despacio, vas llegando hasta que esa luz empieza a agrandarse, empieza a agrandarse, empieza a agrandarse, y tú vas caminando, 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 hasta que de pronto sales del bosque. Obviamente la luz es más clara, más grande, y te das cuenta que era una casa. Tú vas a esa casa, tocas la puerta, el señor de la casa abre la casa, y tú le dices, gracias por tener esta luz prendida, pero tú le respondes a él, yo fui quien la vio. Yo fui quien la buscó, fui yo quien la siguió. Y el dueño, con mucha amabilidad, hace algo y te responde como para dejarte callado y te dice, yo fui quien la aprendió. ¿A quién tú le atribuyes la salvación? Porque en este ejemplo estamos hablando de una persona viva que aún puede ver. Pero cuando tú vas a la Biblia, no simplemente tú estabas perdido, pero nuestra perdición nos llevó a muerte espiritual. Por lo tanto, no es tampoco esta ilustración. Tú estabas muerto espiritualmente por nuestros pecados, estábamos muertos. Un muerto no puede ver, no puede escuchar, no puede sentir. Un muerto está muerto. Entonces, la atribución de la salvación se debe precisamente a que es Cristo el único que nos salvó, porque precisamente nos dio vida juntamente con Cristo. Así que la fuente del Evangelio es Cristo. Pero ahora, ¿qué es una vida antes de Cristo? Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir aquí. Pablo nos deja claro en el versículo del 3 al 14 que si el hombre no es la fuente de su llamado, ni siquiera la fuente del Evangelio, tampoco es la autoridad que el apóstol tiene, viene de él, porque la salvación no vino de él ni es para él, sino que el Evangelio le dio la oportunidad a Pablo de llegar a conocer lo que realmente es la salvación. Pablo era un hombre judío muy celoso, era un hombre muy celoso que al estudiar tanto la ley, él se enfocaba en lo que él podía llegar a hacer, al obedecer la ley. Yo la voy a hacer, yo la voy a hacer, yo la voy a hacer. Y su obediencia a la ley, lo que hizo fue perder de vista al único que verdaderamente vino y obedeció y cumplió la ley. Él, al mirar el sacrificio de Cristo, lo que él decía, porque él estaba ahí, obviamente, él sabía de estos que seguían el camino, él sabía de este Jesucristo que había dado su vida en la cruz, él sabía de todo esto, pero él no le hacía las matemáticas. La lógica no era, ¿cómo puede ser posible que un Salvador venga a dar su vida por mí y que eso sea suficiente para yo poner la ley a un lado y yo tratar de obedecer la ley para glorificar a Dios y ganarme el favor de Dios? En las matemáticas del apóstol Pablo esto era una locura. ¿Cómo voy a dejar de confiar en lo que yo puedo hacer por alguien más que primero se hizo maldito por mí?
que ya de ahí está contradiciendo lo que supuestamente es la ley, dice el apóstol Pablo. Entonces, para Pablo es: ¿cómo puede ser posible que yo vaya a dejar mis obras por aquel que supuestamente se dio por mí? Y por eso dice: yo perseguía la iglesia de Dios con un solo propósito: yo quería destruirla. Una vida antes del Evangelio, dice el apóstol Pablo, yo quería destruir aquella iglesia de Dios, aquellos que seguían aquel camino, yo quería destruirla. Ahora, déjame ser honesto, porque algo me pasó mientras que yo estaba escribiendo el sermón, y fue ver esa frase que para mí llenó mi corazón de tanto gozo, cuando el apóstol Pablo dice: yo trataba de destruir y de perseguir la iglesia de Dios. Quizás tú pasas por alto esa frase, como yo justamente la pasaba, pero yo me detuve por un momento y me puse a pensar: espérate, ¿qué es lo que acabo de leer? Pablo estaba persiguiendo la iglesia de Dios. Familia, nosotros somos la iglesia de Dios. Somos su iglesia, creada por Dios, comprada por Dios, y en Cristo, y por la misericordia de Dios, la iglesia es no un templo, no un edificio, somos nosotros. Y por gracia de Dios estamos llenos del Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios. Y cuando Pablo dice: yo trataba de perseguir la iglesia de Dios, yo me pongo a pensar: ¿realmente sabemos que somos la iglesia de Dios? ¿Realmente estamos enamorados con esta idea, familia amada, que la iglesia no es un invento humano? Que esto que hacemos domingo tras domingo, levantar, poner, buscar un lugar, encontrar un lugar, esto no es porque a alguno de nosotros se le ocurrió esta idea brillante de decir: vamos a pensar una iglesia. No, la iglesia es una obra de Dios. La iglesia no es un invento humano para satisfacer los deseos nuestros como humanos ni para ganancia personal. La iglesia es de Dios y para Dios. Nos reunimos domingo tras domingo no por tradición, no por rutina. Nos reunimos porque realmente entendemos que necesitamos el Evangelio diariamente y domingo tras domingo. Necesitamos de personas que son como nosotros, por gracia de Dios, para decirnos: recuerda lo que el gran Salvador hizo por ti. Recuerda a tu gran Señor. Recuerda que eres la familia de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, comprado al alto precio de la sangre de Jesucristo. Entonces, domingo tras domingo necesitamos recordar esto, día tras día recordar esto, porque Pablo no conocía esta gran belleza de la gloria de Dios en Cristo. Él no conocía esto antes de Cristo, él no conocía esta gran bendición. Por lo tanto, él quería perseguir a aquellos que eran del camino, sin saber que por la gracia de Dios iba a encontrar a aquel que le iba a llamar, porque él es el camino, la verdad y la vida. Él apuntaba a destruir a aquellos que habían sido apartados para el Señor. Entonces Pablo lo que hace es un joven estudioso, estudiando la ley, tratando de obedecer la ley, quería que así iba a ganar cierto favor con Dios, tenía ciertas ambiciones personales, él quería ser un verdadero judío, pero realmente todo esto le llevó a perder de vista la realidad, y es que el Antiguo Testamento, o la ley, apuntaba a una realidad mucho mayor que simplemente una obediencia humana. Apuntaba a Dios mismo obedeciendo la ley en la persona de Cristo. Toda la ley esperaba la gran llegada del gran Mesías, que iba a ser el que iba a cumplir, iba a ser el fin de la ley, la meta de la ley, y es Cristo. Cuando Cristo apareció y Pablo entendió esta gran verdad, por eso que Pablo ahora tiene unos nuevos lentes de cómo interpretar su palabra de Dios. Por eso que Pablo dice: no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, ya Cristo lo hizo por mí. No hay nada que ustedes puedan hacer, ni circuncidarse, lo cual yo fui circuncidado, dice el apóstol Pablo. Yo era aquel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, del linaje de no sé quién. Pablo saca todas sus credenciales, no aquí, pero en otra carta. Dice: nada de esto, creyendo yo ganarme el favor de Dios. Todo eso eran medios para yo poder ver al verdadero Dios. Pablo entonces era ese fariseo que Jesucristo presenta, y ese fariseo éramos todos nosotros. Pero por gracia de Dios, si tú conoces de Cristo hoy, por gracia de Dios, Él te hizo como ese recaudador de impuestos, te humilló para entender que tú no te puedes salvar, que no hay nada que tú hayas podido hacer para ganarte el favor de Dios, que solamente Cristo lo hizo. Por lo tanto, la pregunta que yo te hago es: así como Dios le reveló al apóstol Pablo su pecado para salvación, ¿cómo tú ves que Dios te haya revelado tu pecado para salvación?
¿Y cómo ves que Dios revela tu pecado a diario? Que todos tenemos que cambiar. ¿Cómo tú lo ves? ¿Lo ves como un acto de condenación de parte de Dios? ¿O lo ves como un acto de misericordia y de gracia soberana de Dios? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como que si Dios quiere aplastarte? ¿O lo ves como que si Dios quiere formarte más a la imagen de su Hijo? Porque precisamente Pablo entendió que la revelación de nuestro pecado es para ver más de Cristo y ser más como Cristo. Por eso no nos debe desanimar. Si Dios está revelando pecado en tu vida, en vez de nosotros querer escondernos como lo hacemos muchas veces, son oportunidades para decir: Dios te está revelando más de mi necesidad por ti, más de si yo soy salvo, quiere decir que soy gobernado por ti. Por lo tanto, salvación no meramente significa una realidad futura, pero salvación significa que soy gobernado por ti aquí y ahora, para vivir aquí y ahora con miradas allá y para siempre. Quiere decir que en la medida en que tú me reveles más mi pecado y necesidad por ti, es una oportunidad para ser más como mi Salvador Cristo. Porque Pablo entendió, y para entender esto, Pablo necesitaba de una gran salvación que viene del gran Salvador. Por eso es que Pablo dice: esta era mi vida antes de Cristo, y ahora déjenme mostrarles mi vida ahora después del Evangelio. Y Pablo comienza el versículo 15 nuevamente con una conclusión, esta palabrita que conecta todos sus versículos. Y Pablo comienza con un gran pero. Ojo, yo creyendo ganar el favor de Dios, creyendo que con todo lo que yo podía hacer en el judaísmo iba a llegar a ser más celoso, más puro, más beneficiador de lo que Dios me podía dar. Pero, dice Pablo, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y él dice esto acá en Efesios, dice: cuando Dios me apartó desde la fundación del mundo, cuando a Dios le plació mostrarme a su Hijo, Él me salvó. Ahora, déjame hacer esta pregunta aquí. ¿Cómo tú ves ese gran pero de Dios en tu vida? ¿Cómo lo ves a diario? ¿Cómo tú te recuerdas de este gran pero Dios? Yo era así, pero Dios. ¿Cómo tu vida muestra diariamente por la gracia de Dios que este eras, mas ahora eres este? Antes era así, pero Cristo me cambió. ¿Cómo diariamente nuestra vida por la obra de Cristo tiene que enfatizar más este pero grande? ¿Cómo ves entonces que Dios te haya guardado, que Dios te haya rescatado, que Dios te haya transformado? ¿Cómo tú ves este gran pero en tu vida? Porque cada vez que tú ves este pero más grande, es Dios por su gracia revelándote más a su Hijo para que seas más como Él. Este gran pero muestra: yo era así, ahora soy así, sigo siendo así, Dios ayúdame a ser así. La vida del creyente no es simplemente un antes y un después, como que ya no peco. No, la vida del creyente tiene un gran pero, y es que Dios te transformó para salvación, pero te está transformando en santificación para llegar a ser más como Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo tú has podido ver a Cristo? Bueno, ¿cómo sé si yo he visto a Cristo? Bueno, has reconocido necesidad de arrepentimiento de tus pecados para salvación, has reconocido que hay una gran necesidad de arrepentimiento, has creído en su Hijo, Dios te ha revelado su Hijo. Dios te ha revelado a su Hijo, por el cual Él te mostró por gracia la necesidad de un gran Salvador. Pablo dice: después de esta gran revelación de parte de Dios, soberana, yo hice algo. Yo fui entonces a Arabia y después yo regresé de nuevo a Damasco. Pablo dice: inmediatamente cuando Él me apartó del vientre de mi madre, y quiero decir, desde antes de la fundación del mundo, Él me reveló a su Hijo. ¿Para qué fue que Él me reveló a su Hijo? Para anunciar de Él, para anunciar y proclamar de Cristo. Yo me fui inmediatamente a Arabia, después regresé a Damasco, y mientras que me preparaba, yo me preguntaba: ¿qué habrá pensado el apóstol Pablo cuando fue a Arabia, regresa, predica de Cristo, pero tiene que regresar y regresa a Damasco, donde todo comenzó? Quizás él no pensó nada, yo estoy especulando, pero yo creo que él tuvo que haber sentido algo. Se va de Damasco a Arabia a proclamar de Cristo y regresa a Damasco. Créame, yo creo que en su corazón tuvo que recordar ese momento de revelación divina de parte de Dios, donde te dijo: tú eres mío, te he apartado de la fundación del mundo, yo te he salvado a ti, yo he venido a tu encuentro, yo he venido a rescatarte, yo he venido a que regreses a mí, a que vengas a mí, porque precisamente para esto te he apartado. ¿Sabes? Es bueno que recuerdes en tu mente dónde fue ese momento que Dios se reveló a ti.
por medio de su palabra, para ver tu necesidad de un Salvador, tu necesidad de arrepentimiento. ¿Cuándo fue ese momento que tú entendiste, yo necesito un Salvador? Es bueno regresar a esos momentos en nuestra vida, y es bueno regresar a esos momentos para entender precisamente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y en nuestro corazón, para venir a encontrarlo a Él. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, muchos de nosotros vivimos todavía cargando la vergüenza de un pecado pasado, cargando la culpabilidad de un pecado pasado ya perdonado. Muchos vivimos con un, yo sé que Dios me perdonó, pero yo hice eso. Yo sé que yo no fui un buen padre, una buena madre, no estuve quizás ahí, y bueno, yo sé que Dios me perdonó, pero yo sé que yo hice eso, pero que cuando venga ese pero, tú te recuerdes del gran pero de Dios, que es sobre más grande que ese pero tuyo. Pero cuando venga este pero de, sigo cargando esta culpabilidad de algo ya perdonado, es decir, yo no sigo cometiendo esto, pero ya fue perdonado, fue atrás, sigo cargando con esto, que en ese momento tú puedas recordarte y decir a Dios, yo recuérdame de este gran pero del Evangelio que dice, yo te perdoné, pero yo te salvé, pero yo te justifiqué, pero yo te estoy santificando a ser más como Cristo. Y este gran pero de Dios no es justificación para pecar. Este gran pero de Dios es una justificación de parte de Dios para caminar a la luz de lo que Cristo ya hizo en nosotros, porque precisamente Pablo dice, yo ya he perdonado, ahora soy uno que proclama de Cristo. Yo uno que perseguía de que se destruir, ahora uno que proclama de Cristo para levantar a su iglesia. Uno que quería matar a los creyentes, ponerlos en la cárcel, ahora yo soy uno puesto en la cárcel por proclamar del Evangelio de Cristo. Para Pablo había un antes y un después. Él no esperó autoridad alguna para decirle a él lo que él tenía que hacer. ¿Sabes? Muchas veces esperamos y creyendo que si me dan el título de líder, de pastor, de no sé qué, ahora sí puedo proclamar de Cristo. El apóstol Pablo dice, a mí nadie me va a dar la autoridad de hacer lo que yo he sido llamado a hacer. Y yo soy un discípulo, haciendo discípulos de Cristo. Que Dios levanta gracia sobre gracia de tal manera que tú no esperes un cargo, un título para hacer lo que fuimos llamados a hacer. Yo siempre lo he dicho, yo te discipulo, te pastoreo, sí, soy pastor, pero primordialmente soy discípulo de Cristo. Vamos a proclamar de Cristo para que este lugar quede más pequeño todavía. Vamos, pero ¿qué título vamos a tener? Discípulos. Somos discípulos de Cristo, haciendo discípulos para Cristo. Que esa sea la motivación primaria. Yo soy y tengo el privilegio de ser un discípulo de Cristo, haciendo discípulos para Cristo. Pues eso fue lo que Pablo dice. Yo no subí a Jerusalén, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué él habla de esto? Porque lo va a repetir en el versículo 18. ¿Por qué no subió a Jerusalén inmediatamente? Pero él dijo, yo fui salvado, yo voy a proclamar de Cristo. ¿Por qué no esperó? Y otra vez, yo creo que todos aquí tenemos la gran bendición de ser discípulos de Cristo, haciendo discípulos para Cristo, porque precisamente, aunque cambiamos de lugar, el fundamento de nuestra iglesia sigue siendo la misma. Un nuevo lugar con la misma visión y la misma misión. Nuestra misma visión, ¿para dónde vamos? Somos discípulos que desean ver vidas transformadas por el Evangelio para que impacten su familia, su iglesia y su comunidad. ¿Cómo vamos a lograr esto? Mientras que nosotros como discípulos de Cristo atesoramos y proclamamos la gloria de Dios en Cristo por su Espíritu a las naciones. Nuevo lugar, misma misión, misma misión. Nuevo lugar, mismo énfasis. Somos discípulos de Cristo. Que Dios nos movilice por las razones correctas y solamente es que el fundamento del Evangelio es Cristo. Y ese es donde vamos a proclamar de Cristo. Y para ti quizás que no conoces de Cristo, mi oración es que tú puedas decir, yo quiero a Cristo. Yo quiero que Él perdone mis pecados. Yo quiero ver la realidad de la belleza de Cristo, porque solamente Él me puede salvar a mí. Yo quiero poder decir, tuve un antes y un después. Y eso puede ser hoy. Que Dios le plazca darte vista espiritual, un corazón nuevo para responder. Y aquí vamos a estar. Mateo y yo queremos orar contigo, guiarte en oración, decirte cómo tú puedes venir a Cristo por la gracia de Cristo. Y para todos aquellos que se nos olvida lo que es el gran, precioso Evangelio de Cristo, mi oración también es por ti y por mí, que uno recuerde lo que Cristo ya hizo. Para conforme a eso, vivir para Él y por Él. Así que déjame orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por el Evangelio de Cristo. Te damos gracias porque no es según nosotros,
pero el Evangelio es según Cristo. La fuente segura de nuestra salvación es Cristo. Y por lo tanto podemos decir, pero Dios, rico en misericordia y en gran gracia, de la muerte nos ha dado vida, de pecadores a redimidos, de todavía luchando con pecado a ser santificados por Cristo. Ayuda, gracias sobre gracia, está tan saturada del Evangelio que todo Sunrise y todas sus ciudades de alrededor puedan ver en una iglesia que está comprometida en ser discípulos, haciendo discípulos, porque nuestra fuente no es la iglesia de una persona, es la iglesia de Cristo. Así que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.